Él es el hermano Emilio Anacona. Este hermano era ateo. Vamos a escucharlo, lo que el hermano pensaba antes de ser cristiano, porque ya es cristiano, es bautizado en el nombre de Jesús. Lo bautizamos. Estamos hablando aquí en el cruce de Puerto Parra, Santander. Hermano Emilio, Dios le bendiga. Y bueno, háblenos de su experiencia. Usted no creía en Dios, ahora cree en Dios. Y usted está, hermano, experimentando lo que produce el Espíritu Santo. Usted está ahora metido con Dios. ¿Cómo es eso después que usted no creía en Dios? Cuéntenos aquí a los hermanos y a los amigos que nos ven. Dios lo bendiga, pastor. Dios los bendiga, amados hermanos, a los amigos que nos están viendo. Sí, señor. Yo creía más que todo era un hombre de ciencia. Pues todavía sigo siendo hombre de ciencia, pero siempre creía era en lo que podía ver, en lo que podía palpar, en lo que podía ver, en lo que podía oír, lo que consideraba mis sentidos, todo lo que se podía hacer tangible, comprobable. Y bueno, en cuestiones filosóficas uno siempre ponía en razón, en duda todo, incluso hasta lo que uno miraba con los sentidos. Buscaba uno siempre buscar una explicación de la creación de nuestra existencia y buscarle el sentido de esa existencia también desde unos razonamientos lógicos y desde lo que es la naturaleza misma. No veías a Dios. Como no lo veo, no creo en Él. No existe, no lo veo. Sí, Dios, si no veía a Dios, no había forma de cómo demostrarlo, pues no existía. ¿Cómo crees si no lo ves? Exacto. Ahorita, yo no veo a Dios, ¿sí? Pero entonces uno lo siente, Dios nos da a manifestar, no es para todo el mundo, no es para todo el mundo, solo aquellos que de verdad queremos tener esa conexión con Él, entonces Él es el que empieza a hablar con nosotros así, con esa conexión directa. ¿Puedes decir ahora claramente, abiertamente, con toda la seguridad que Dios existe? Sí, puedo decir que Dios existe a partir de todas las vivencias que yo he tenido. Mira, yo en mi mundo anterior, yo caí en una decadencia en el que yo toqué lo más profundo de un abismo, por decirlo así, allá donde yo no tenía salida y yo busqué por un lado, por el otro, con amigos, con psicólogos, pero solo en el momento en que yo decidí aceptar que Dios existía, que yo bajé esa arrogancia, ese orgullo y acepté que había un ser superior a mí. Amén. Él vino y transformó mi vida y me sacó sin necesidad, con decirles que fue de la noche a la mañana. Eso no fue un proceso, o sea, fue de la noche a la mañana. Puedo dar fe y testimonio de que en mi caso yo tenía el tema del alcoholismo, tenía el tabaquismo, fumaba mucho. Al fin no tenía usted a quien darle cuenta porque no existía Dios. Usted hacía lo que le parecía, ¿o qué? Sí, ya, claro. O sea, yo manejaba mis códigos morales y éticos dentro de las normas sociales. Todo muy bien. Pero al no tener a Dios en mi corazón, yo estaba libre también de si quería, podía violar esas éticas morales, ¿sí? Entonces, como le digo, le estaba contando a mi pastor, es que en ese momento en que yo decidí y que aceptarlo a él, a decidir, dice, voy a creer en Dios, y empecé sobre todo a escuchar la palabra. Amén. Porque es que la palabra no es los libros de filosofía, la palabra misma es una acción misma que nos pone en movimiento. Y ese movimiento fue lo que a mí me llevó a creer en Dios. Hermano Emilio, usted hoy es bautizado en el nombre de Jesús. Usted es miembro de la iglesia del nombre del Señor Jesucristo, de la iglesia pentecostal. Amén. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios. Pues me siento, como le digo, renovado. Yo el día que me bauticé me sentí nuevo. Sentí todo ese peso y esa carga que yo sentía en el cuerpo, se desapareció. Me siento muy feliz. A veces tiene uno sus momentos de dificultades, pero el Señor es el que lo motiva a uno, el que le da la mano. Para usted Dios no existía, no tenía que entregarle cuenta a nadie, pero usted habla de unas cargas. ¿Cómo tenía usted cargas, hermano, si no tenía quien darle cuentas? Bueno, eso es algo que tampoco uno lo puede explicar, o yo no lo puedo explicar, pero uno en la vida, cuando yo iba sin Dios, yo sentía mis hombros pesados, sentía nostalgia, sentía tristeza, sentía abandono. Sí, ya era uno que no quería de pronto a veces ni siquiera levantarse de la cama. ¿Usted sí cree que esta gente atea en verdad no creen en Dios? ¿O hay algo por allá en lo más profundo que sí saben que hay un ser supremo? Sí, la verdad,
por más que seamos ateos, lo que sucede es que nos basamos, o el ateo se basa siempre en cuestiones, como te decía, tangibles. Entonces, eso es lo que sucede. Pero a pesar, buscan la existencia. Es más, a muchos ateos empiezan a volverse a creer, por ejemplo, en extraterrestres. Muchos creen que somos creados por la existencia de un otro ser y siempre buscan un ser superior. Y empiezan a buscar por allá a infinitos del universo cuando la respuesta está acá. Lo único, en verdad, el ateísmo es negar a Dios. Pero mire que el ateísmo, realmente cuando el ateo no es tanto negar a Dios, sino poner en duda a Dios. Y por ejemplo, yo era uno que leía, leía mucho libro de anarquismos. Hay un autor muy reconocido que es Bakunin, y él habla de Dios, y es uno de los ateos. Pero cuando yo empecé a leer, ahorita que ya conozco la palabra, volví como a analizar el texto de Bakunin. Él habla de Dios y pone la existencia de Dios. Solo que él lo que le hace es crearle una guerra a Dios porque él no está de acuerdo con él. Terrible. Entonces no es que sea ateo como tal, es que no está de acuerdo con Dios. El hermano Emilio es ateo, porque ya creen, es sí. ateo. El hermano Emilio no cree en Dios, pero hoy está redimido por la sangre de Jesucristo, y en el Dios en el cual él no creía lo ha salvado, y hoy lo tenemos aquí bautizado en el nombre de Jesucristo. Recibió la promesa del Espíritu Santo con la señal en hablar en nuevas lenguas. Hoy es un servidor. Él es un profesor, profesor de primera infancia, preescolar de primera infancia. Entonces el hermano está también sirviéndole al Señor Jesucristo. Hermano Emilio, un consejo para todos esos amigos, esas personas que no creen en Dios. Un consejo de la experiencia que te ha sucedido, de lo que te ha pasado a ti. Vamos a aconsejar a estos jóvenes en cuanto al ateísmo. Bueno, yo creo que lo que primero debemos trabajar es en el tema de las filosofías, porque la filosofía siempre buscar sentido dentro de lo que es a nuestro acomodo, ¿sí? A nuestro beneficio. Y lo otro, que es que como pone en duda y empieza a mirar desde muy vagamente la palabra de Dios, porque algo que miramos es que en la Biblia muchos que son ateos cuestionan la palabra. Como no la entienden, como nadie les explica bien, resulta que empiezan a hablar otro tipo de cosas y a creer que lo que está diciendo ahí es un libro más de historia. Entonces, lo que yo digo es que hay que apartarnos un poco de la filosofía y abrir nuestras mentes y nuestro corazón a lo que la palabra nos está diciendo, y que Amén. Si no la comprendemos, busquemos de alguien que sí nos pueda aclarar para que no la leamos descontextualizadamente, porque buscamos un versículo y nos quedamos juzgando desde el versículo cuando no leemos todo el capítulo. Y la Biblia habla de las huecas filosofías, de las huecas sutilezas, o sea, lo que el hombre se ha inventado, el hombre se ha ideado formas de ir al cielo, formas de mirar a Dios, formas de creer en cuanto a la divinidad o a la deidad. Pero la palabra del Señor es verdad. Alejarse un poco de la filosofía en cuanto a negar a Dios y buscar el libro que nos lleva a la vida eterna, la Biblia, leerla. Ahí está la verdadera filosofía. La verdadera filosofía, porque la Biblia en realidad también es filosofía, pero la filosofía que salva al hombre. La verdadera filosofía, el pensamiento de Dios. Sí, pero la palabra, yo diría que, bueno, la diferencia entre la filosofía y la palabra, ¿sí? Es que la filosofía es solo un pensamiento, ¿sí? Pensamos en qué es, cómo debería ser y cómo podría ser. Mientras que la filosofía, desde la palabra, es la palabra, es la acción misma, ¿sí? Porque si miramos en la palabra, no dice el pensamiento se hizo carne, sino el verbo se hizo carne. Y el verbo significa acción. Eso mismo, por eso la palabra, como dice la misma palabra, es vida, es viva, es agua. El agua también es acción, el agua es movimiento. Entonces, por eso hay que salirnos de esas filosofías donde solo nos quedamos pensando y solo nos quedamos en el pensamiento sentados. Venir al pensamiento de Dios. Dios les bendiga a todos. Ya saben, bueno, el hermano Emilio, este hombre transformado, redimido por la sangre del Señor Jesucristo, bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Antes no creía en Dios, ahora cree en la existencia de un único Dios, ¿o qué? De un único Dios. Cuando nosotros miramos en la palabra,
a pesar de que digan todas las otras filosofías o doctrinas y quieran fraccionar a Dios, la palabra es muy clara cuando dice que solo hay un solo Señor, un solo bautismo y una sola fe. Amén, gloria a Dios. Hermano Emilio, muchas gracias. Dios me le bendiga y bueno, despídese también de los hermanos. Muchas gracias a usted también, mi pastor, y muchas gracias también primeramente a Dios que me dio la oportunidad de ser salvo y de estar en el único camino de la salvación y la vida eterna que es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. El hermano Emilio, bautizado en el nombre de Jesús, es ateo. Dios les bendiga a todos. Amén. Dios los bendiga.